Bajo el despiadado sol del desierto, un demacrado Jesús está de pie, una isla de resolución en un mar de desolación. De repente, Satanás se materializa, una figura envuelta en sombras, con los ojos ardiendo con oscura inteligencia. La voz de Satán corta el silencio. Si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús responde con convicción divina: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El río Jordán fluye, sus aguas reflejan la brillante luz del día. Juan el Bautista está de pie hasta la cintura en el río, preparándose para el ritual sagrado. Jesús entra en el agua, listo para ser bautizado por Juan. Mientras Juan bautiza a Jesús, una paloma radiante desciende de los cielos, bañada por la luz del sol. Una voz divina resuena desde arriba: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El río refleja la luz radiante, simbolizando la aprobación divina y un nuevo comienzo. En el corazón de la sinagoga de Nazaret, Jesús se alza en la bima, bañado por una luz etérea. La luz del sol atraviesa las ventanas de la sinagoga, iluminando motas de polvo que giran en el aire cuando Jesús comienza a leer de los rollos sagrados. Su voz resuena en la sala. Cada palabra se hace eco de un significado profundo y un desafío a lo familiar. Jesús declara que la profecía se cumple en él, su mirada encontrándose con la de ellos, despertando una mezcla de asombro e indignación entre los reunidos. La gente está asombrada, pero también ofendida por su afirmación, sus rostros una mezcla de asombro e incredulidad. Bajo el vasto cielo, Jesús camina serenamente por la orilla del mar de Galilea, con las suaves olas lamiendo sus pies. Su voz se extiende sobre el agua, clara y resonante, mientras llama a Simón, Pedro y Andrés, cuyas figuras se recortan contra el mar resplandeciente. Los pescadores hacen una pausa en su trabajo, con las redes en la mano. Sus rostros curtidos se vuelven hacia el sonido de su voz. Los ojos de Andrés se abren con curiosidad y una chispa de esperanza, atraídos por la suave autoridad en el tono de Jesús. Ven, sígueme, y te haré pescadores de hombres, proclama Jesús, con sus palabras resonando con promesa. Simón, Pedro y Andrés se intercambian una mirada, un acuerdo silencioso que pasa entre ellos, mientras se preparan para dejar atrás sus redes. En el mar de Galilea, Jesús está en una barca, acompañado por sus discípulos. Una gran tormenta desciende repentinamente sobre ellos, y los discípulos son presa del miedo. Jesús se levanta de su asiento, su figura imponente contra el mar turbulento. Con una palabra, calma el viento y el mar, trayendo una paz grande y repentina. Dentro de la casa de Pedro, la enfermedad proyecta una sombra mientras Jesús atiende a la suegra febril de Pedro. Un milagro se desarrolla. Ella se levanta, vitalidad restaurada, lista para servir. Su fiebre cede, se levanta, renacida con un propósito. Liberada de su lecho de enferma, se prepara para servirles a todos. Bajo el brillante sol de Cafarnaúm, una multitud se reúne, su esperanza una fuerza palpable mientras traen a los enfermos y a los poseídos por demonios. Jesús, en medio de la multitud, extiende una mano. Su toque es un faro de curación y liberación. Una ola de alivio inunda a la multitud cuando las dolencias desaparecen y los espíritus se liberan. Cafarnaúm es testigo de una profunda transformación. El aire se llena de fe renovada y los ecos de vidas restauradas. Bajo el sol radiante, Jesús se encuentra en el monte, preparándose para pronunciar su sermón. Su voz resuena en el aire, enseñando sobre las bienaventuranzas, sus palabras resonando con autoridad divina. Él pide amor por los enemigos, un mensaje radical de compasión que se extiende por los corazones de sus oyentes. Jesús los guía en oración. Su voz es un faro de esperanza
y consuelo bajo el cielo vasto. La multitud, un mar de rostros, mira a Jesús, cada individuo cautivado por sus enseñanzas. Bañado por la luz del sol, el monte se convierte en un espacio sagrado, el sermón transformando vidas a su paso. En el polvoriento camino a Naín se desarrolla un sombrío cortejo fúnebre que marca la trágica pérdida del único hijo de una viuda. El aire se vuelve pesado de tristeza mientras la viuda llora, con el corazón destrozado por la cruel mano del destino. Jesús se acerca. Su presencia es un faro de esperanza en medio de la asfixiante desesperación. Con autoridad divina, Jesús ordena: «Joven, te digo, levántate». Un jadeo recorre a la multitud cuando la vida se agita dentro de la forma sin vida, desafiando la finalización de la muerte. El joven se incorpora, restaurado a la vida, mientras el asombro y la admiración recorren a los atónitos espectadores. En el gran salón de Simón el fariseo, una mujer conocida por su pasado sombrío se acerca a Jesús. Ella llora. Sus lágrimas se mezclan con perfume fragante mientras lava sus pies. Con reverencia, ella seca sus pies con los suaves mechones de su cabello. Simón, un fariseo de gran posición, observa con conmoción y desaprobación grabadas en su rostro. El aire se espesa con juicios tácitos a medida que la escena se desarrolla. El contraste entre la humildad de la mujer y el desdén de Simón llena la habitación. En medio del tempestuoso mar de Galilea, Jesús permanece firme, un faro de serenidad contra la furia de la tormenta. Las olas chocan violentamente contra el barco, pero Jesús permanece imperturbable. Su mera presencia es un bálsamo calmante. Los discípulos observan con asombro, con sus rostros grabados con incredulidad, mientras el aullido del viento se suaviza y la furia del mar disminuye. La tormenta cede a una paz inexplicable. El mar, antes turbulento, ahora es un espejo de tranquilidad. The disciples whisper in hushed tones: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En Gerasa, Jesús se enfrenta a un hombre poseído por una legión de demonios. Los demonios, expulsados, surgen del hombre y comienzan a arremolinarse. La legión de demonios entra entonces en una piara de cerdos cercana. Los cerdos, ahora poseídos, se abalanzan salvajemente hacia el mar, zambulléndose en las aguas y ahogándose. En una súplica desesperada, Jairo se arrodilla ante Jesús con la voz temblorosa de angustia. «Por favor, maestro, mi hija se está muriendo. Ven, te lo suplico, cúrala, para que pueda vivir». Mientras Jesús camina por la calle concurrida, una mujer, frágil por años de sufrimiento, extiende la mano con fe. Un murmullo estalla cuando ella toca el manto de Jesús. Jesús se vuelve, frunce el ceño y pregunta: «¿Quién me ha tocado?». Llegan noticias que destrozan la esperanza. La hija de Jairo ha muerto, pero Jesús le asegura: «No temas, solo cree». Jesús se acerca a la niña sin vida, que yace inmóvil en la cama. Habla con autoridad divina: «Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate». En Galilea, Jesús reúne a sus 12 discípulos bajo el cielo vasto. Con un gesto, Él les indica que se extiendan por la tierra. Los discípulos asienten. Sus rostros reflejan una mezcla de determinación y fe. Comienzan a dispersarse, saliendo a predicar el Evangelio. La esperanza y la curación se extienden mientras se aventuran a curar a los enfermos. Bajo el sol abrasador del desierto, Jesús está en la cima de una colina. Una sonrisa serena adorna su rostro mientras contempla la multitud reunida abajo. En sus manos presenta una humilde ofrenda: 5 panes y 2 peces. Un milagro divino se revela cuando cada persona recibe su llenura. El desierto se transforma en un banquete de abundancia. Cuando todos están satisfechos,
Los discípulos recogen los restos, 12 cestas rebosantes de la milagrosa abundancia. Bajo el manto de la noche, Jesús desafía a la naturaleza, su figura un faro en medio de la oscura extensión del mar de Galilea. Los discípulos observan con asombro y temor desde su barca, una pequeña embarcación sacudida por las olas. Pedro, envalentonado, sale a la tormenta. Su fe vacila mientras las aguas suben a su alrededor. Mientras Pedro grita, Jesús se acerca. Su toque es un salvavidas en el mar tumultuoso. Bajo el sol radiante de Cesarea de Filipo, Jesús reúne a sus discípulos entre las piedras antiguas, una palpable sensación de expectación llenando el aire. Con los ojos llenos de intención, Jesús plantea una profunda pregunta a sus seguidores. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Pedro da un paso adelante, con la voz resonando con convicción mientras declara: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Las piedras antiguas parecen absorber la poderosa declaración de Pedro, mientras el peso de sus palabras flota en el aire. Jesús escucha, con expresión pensativa, mientras absorbe la confesión de Pedro. El sol brilla, proyectando largas sombras, mientras un momento de profunda verdad se revela entre los discípulos. En el monte de la Transfiguración, una radiación divina baña la escena mientras Jesús experimenta una transformación milagrosa. Su rostro brilla con el brillo del sol, un resplandor etéreo que ilumina el espacio sagrado. Sus vestiduras se transforman, volviéndose tan blancas como la luz misma, deslumbrando los ojos de los testigos. Moisés y Elías se materializan a su lado. Su presencia se suma a la profunda santidad del momento. Los antiguos profetas entablan una conversación con Jesús, sus voces resonando con la sabiduría de las eras. Bajo el sol implacable, Jesús recorre el camino a Jerusalén, con el rostro una máscara de sombría determinación. Sus discípulos lo siguen, con los rostros que reflejan una mezcla de confusión y creciente temor. Jesús habla con solemne certeza. Subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte. Predice su destino, y lo entregarán a los gentiles, que se burlarán de él, lo azotarán y lo crucificarán. Al tercer día resucitará. Los caminos polvorientos de Jericó brillan bajo el sol. Una figura se acerca, irradiando luz y compasión. Bartimeo se acerca. La esperanza parpadea en su voz. Un toque, suave pero poderoso, transforma la oscuridad en luz. Bartimeo abre los ojos. Un mundo renacido en colores vibrantes. La gratitud inunda el rostro de Bartimeo. En la casa de Zaqueo, un publicano rico, un ambiente lleno de expectación llena el aire. Jesús se sienta tranquilamente, un faro de esperanza en la opulenta casa de Zaqueo. Zaqueo, con renovada determinación, declara: Me arrepiento de mis pecados y prometo restituir lo que he defraudado. Sus palabras resuenan, señalando una profunda transformación y un compromiso con la justicia. La habitación contiene la respiración mientras Zaqueo se compromete a enmendar sus errores. Una sensación de esperanza impregna el aire mientras Zaqueo busca la redención. En Betania, María se arrodilla con solemne reverencia, un frasco de perfume precioso en sus manos. Con manos suaves, María comienza a ungir los pies de Jesús, el perfume de nardo puro llenando el aire. El costoso perfume fluye, cada gota un testimonio de la devoción de María. La escena irradia piedad, mientras María completa la unción de los pies de Jesús. En un momento de entrada divina, Jesús se acerca a Jerusalén, sentado majestuosamente sobre un burro. Una multitud jubilosa le da la bienvenida. Sus voces se alzan en un coro de adoración. Los devotos se alinean en el camino. Sus capas se extienden en un gesto de profundo respeto. Las ramas de palma revolotean hasta el suelo, creando un tapiz vibrante de fe y esperanza. El aire vibra con anticipación mientras la ciudad abraza a su rey profetizado. Jerusalén da la bienvenida a su rey,
el camino adornado con símbolos de paz y reverencia. Dentro del templo de Jerusalén, Jesús aparece. Su presencia inmediatamente llama la atención. Con justa furia, la ira de Jesús estalla, mientras vuelca mesas y dispersa monedas, interrumpiendo el comercio. Con los ojos encendidos de ira divina, Jesús declara: Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús se alza en medio del caos, una figura de autoridad divina y resolución inquebrantable. Bajo el manto de la noche en Betania, un solitario árbol de higos se alza, sus hojas susurrando secretos a la brisa. Jesús se para en silencio ante la higuera estéril, el suave canto de los grillos acentuando la quietud. Su mirada se detiene en las ramas sin vida, una profunda decepción que dibuja líneas en su rostro. Una resolución endurece su expresión, como si se hubiera hecho un voto silencioso bajo las estrellas vigilantes. La noche contiene la respiración, mientras Jesús se prepara para enfrentar la esterilidad ante él. En el templo de Jerusalén, Jesús se encuentra, irradiando autoridad y sabiduría. Los fariseos y saduceos se reúnen, con expresiones que mezclan escepticismo y curiosidad. Jesús responde a sus preguntas inquisitivas, sus palabras resonando por el espacio sagrado. La multitud escucha con atención. Sus rostros reflejan el peso de sus enseñanzas. Una tensión palpable llena el aire, mientras la verdad confronta la tradición. En el aposento alto, bajo el manto de la noche, Jesús se reúne con sus discípulos para una última y solemne cena. Un silencio cae sobre la habitación mientras Jesús se prepara para compartir el pan, un símbolo de sacrificio y recuerdo. Con la gravedad grabada en su rostro, Jesús ofrece el pan. Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Su voz resuena con una profunda declaración: Haced esto en memoria de mí. Cada discípulo observa con atención absorta. Sus rostros reflejan una mezcla de confusión, tristeza y comprensión incipiente. La habitación está llena de un pesado silencio, roto solo por la promesa silenciosa del recuerdo y el peso del destino. Bajo el manto de la noche en Getsemaní, Jesús lucha con el peso de su inminente sufrimiento. His voice, a whisper in the dark: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. A moment of profound surrender as he continues: Pero no sea como yo quiero, sino como tú. El peso del destino se posa sobre él cuando acepta su destino en el jardín silencioso. Bajo el manto de la noche, Judas Iscariote guía a una multitud fuertemente armada hacia Getsemaní. Sus figuras destacan contra el tenue horizonte. Judas, envuelto en sombras, avanza con el grupo armado, su presencia una amenaza inminente para el sereno jardín. Judas se acerca a Jesús. Su expresión traiciona la oscuridad en su alma. Él traiciona a Jesús con un beso. El beso, un acto silencioso de traición, sella el destino de Jesús cuando la multitud armada se acerca. En la cámara, tenuemente iluminada, de la casa de Caifás, Jesús está ante el sumo sacerdote, con sombras danzando sobre los rostros de los reunidos. El aire se espesa con la tensión cuando Caifás comienza su interrogatorio, su voz resonando por la cámara. Las acusaciones de blasfemia pesan mucho, ensombreciendo la solemne reunión. Jesús permanece en silencio, con la mirada fija mientras el sumo sacerdote insiste en sus acusaciones. El peso del juicio inminente se asienta sobre Jesús a medida que la noche se profundiza. Ante Poncio Pilato, Jesús se presenta como una figura silenciosa en medio de la tormenta que se avecina. Guardias romanos, vestidos con brillante armadura, flanquean a Jesús. Su presencia aumenta la tensión. El aire crepita con anticipación mientras los rostros de la multitud reflejan una volátil mezcla de ira, miedo y morbosa curiosidad. Los judíos lo acusan de sedición. Pilato observa a Jesús, evaluando al hombre que tiene delante. El destino de Jesús pende de un hilo. Dentro de la imponente sala del pretorio, Pilato interroga a Jesús,
con el rostro surcado por la preocupación. Pilato no encuentra culpa en Jesús. Su rostro se suaviza con una ola de alivio. Pilato hace un gesto para liberar a Jesús, abriendo las palmas hacia la multitud enfurecida. La multitud estalla, con los rostros contorsionados por la rabia, una tormenta de furia desatada. La multitud exige su crucifixión. Pilato se presenta ante la multitud, una figura atormentada, que busca limpiar su alma con un gesto inútil. Con el rostro surcado por la sombra, Pilato cede a las exigencias, entregando a Jesús a un destino de sufrimiento inimaginable. Jesús se mantiene firme, una aura de serena aceptación en medio del caos, con la mirada fija ante la inminente perdición. La multitud observa. Sus rostros son un lienzo de emociones encontradas, una mezcla volátil de miedo y furia reprimida. La escena se desarrolla, un cuadro de profunda injusticia y dolor, mientras el destino de un hombre pende de un hilo. Bajo el sol abrasador, Jesús comienza su agonizante camino por la vía dolorosa, el peso de la cruz, evidente en cada paso. Cada pisada resuena con el dolor y el sufrimiento que soporta por la humanidad, su rostro grabado con determinación. La multitud observa en silencio atónito, con sus rostros una mezcla de lástima y temor, mientras Jesús carga lentamente la cruz. Su respiración llega en jadeos irregulares, cada uno un testimonio de su inquebrantable determinación ante un dolor inimaginable. A pesar de la inmensa carga, un rayo de esperanza brilla en sus ojos, prometiendo la redención. A través de las concurridas calles de Jerusalén, Jesús continúa su viaje, llevando la cruz con solemne gracia. Bajo la dura luz del día, Jesús cuelga de la cruz en el Gólgota, una figura austera contra el cielo. Dos ladrones lo flanquean, sus formas también suspendidas, completando el sombrío cuadro. El sol golpea implacablemente, proyectando sombras largas y oscuras que se extienden por el árido paisaje. El silencio desciende sobre el Gólgota, roto solo por el ocasional grito de lamento, mientras las tres figuras permanecen suspendidas en el Gólgota, bajo la luz del día. Jesús exhala su último aliento en la cruz. La tierra tiembla violentamente. Un poderoso terremoto estalla, sacudiendo el suelo mismo debajo. En medio del caos, el velo del templo se rasga, partido dramáticamente en dos. El cielo se oscurece. Los elementos mismos lamentan el profundo evento. En solemne silencio, José de Arimatea prepara la tumba, un lugar de descanso final. Con reverencia, José de Arimatea baja suavemente el cuerpo de Jesús a la tumba. José de Arimatea hace una pausa, con el rostro surcado por la tristeza, mientras mira a Jesús. En un momento de tranquila reflexión, José de Arimatea arregla la sábana mortuoria. El peso de la pérdida es abrumador, mientras José de Arimatea se prepara para sellar la tumba. Con una última mirada persistente, José de Arimatea se aleja, dejando a Jesús en el sepulcro silencioso. Bajo el vasto cielo, María Magdalena y otras mujeres se acercan al sepulcro. Sus figuras pequeñas contra la piedra antigua están de pie ante la entrada, una pregunta silenciosa flotando en el aire. Un jadeo escapa de los labios de María Magdalena cuando descubren que el sepulcro está vacío. Las mujeres intercambian miradas de desconcierto, con sus rostros marcados por la confusión y la incredulidad. María Magdalena se arrodilla, con la mano extendida hacia el espacio vacío. Una profunda sensación de pérdida la inunda. Las mujeres se agrupan, buscando consuelo en la perplejidad compartida. Bajo el sol radiante, dos discípulos viajan por el camino polvoriento a Emaús, sus figuras pequeñas contra el vasto paisaje. Una figura aparece a su lado, uniéndose a su paseo, aunque ellos permanecen inconscientes de su verdadera identidad. Mientras continúan, Jesús hace un gesto, involucrándolos en una conversación profunda e iluminadora. Llegando a Emaús, se reúnen en una mesa humilde,
el sol poniente proyectando largas sombras. En un momento de profunda revelación, Jesús parte el pan y sus ojos se abren. El reconocimiento amanece y los discípulos miran asombrados mientras Jesús desaparece de su vista, dejándolos en un silencio aturdido. En el aposento alto, un ambiente de profunda admiración e incredulidad llena el aire cuando Jesús aparece ante sus discípulos. Los discípulos miran fijamente, con sus rostros grabados con una mezcla de sorpresa y reverencia, incapaces de comprender completamente la visión que tienen ante sí. Narración. Tomás no lo cree hasta que toca sus heridas. Jesús extiende su mano hacia Tomás, invitándolo a confirmar la realidad de su presencia a través del tacto de sus heridas. Tomás se arrodilla, con la mano extendida para tocar las heridas. Su rostro ahora es una mezcla de asombro y profunda fe. Bajo el sol radiante, Jesús se materializa junto al resplandeciente mar de Tiberíades, un faro de esperanza para sus discípulos cansados. Con guía divina, Jesús dirige a sus seguidores a echar sus redes, desatando una milagrosa abundancia de peces que llena las aguas. Las redes rebosan, un testimonio de fe, mientras los discípulos luchan por sacar su asombrosa pesca. En la orilla, un fuego cálido crepita, prometiendo consuelo y alimento, mientras Jesús prepara un humilde desayuno. Reunidos alrededor del fuego, los discípulos comparten una comida sagrada con Jesús, con sus rostros reflejando paz y fe renovada. A la tranquila luz de la mañana, Jesús y sus discípulos parten el pan juntos, solidificando su vínculo en un momento de serena comunión. En una ladera soleada de Galilea, Jesús reúne a sus discípulos, la luz iluminando sus rostros expectantes. Con autoridad divina, Jesús manda: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Él continúa, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los discípulos escuchan atentamente, absorbiendo cada palabra, mientras se preparan para difundir el Evangelio. En el Monte de los Olivos, Jesús se prepara para su ascensión, su presencia irradiando paz y determinación. Asombrados, los discípulos se reúnen, con sus rostros una mezcla de confusión, esperanza y profunda fe. Lentamente, majestuosamente, Jesús comienza a levantarse. Su forma se eleva de la tierra. Más y más alto flota, un faro de luz divina contra el vasto cielo. Los discípulos observan en silencio atónito cómo Jesús desaparece en los cielos, dejando atrás un legado de amor y promesa. En el cenáculo, los discípulos se reúnen, con el corazón lleno de anticipación. Una palpable sensación de expectación llena la sala mientras esperan la llegada del Espíritu Santo. Cada discípulo reza en silencio, una esperanza colectiva resonando dentro del espacio sagrado. El peso de su propósito compartido los une en una solemne vigilia. Unidos en la fe, esperan el don prometido, con sus espíritus abiertos y receptivos. Una poderosa ráfaga de viento llena la habitación, despertando una sensación de anticipación divina. Sobre cada discípulo, una lengua de fuego parpadea, proyectando un resplandor etéreo. La luz divina danza, iluminando rostros llenos de asombro y admiración. La habitación está llena de una palpable sensación de lo divino, un momento de profunda transformación. Bajo el vasto cielo de Jerusalén, Pedro levanta las manos, su voz resonando con un propósito divino. Sus palabras encienden las almas de muchos, mientras sus corazones se abren al mensaje transformador del Evangelio. Una ola de fe inunda a la multitud mientras abrazan las enseñanzas, listos para renacer. 3,000 personas se convierten y son bautizadas. Jerusalén es testigo de un despertar espiritual a medida que los recién bautizados emergen, renacidos en fe y propósito. En la puerta del templo, Pedro y Juan se alzan imponentes contra el telón de fondo de la antigua piedra. Un hombre se sienta a sus pies, sus ojos un testimonio silencioso de años de sufrimiento. El aroma del incienso es denso,
un velo de reverencia en medio de las luchas diarias. Murmullos de oraciones resuenan, un zumbido constante de esperanza y súplica. La mirada del hombre cojo permanece fija, una súplica silenciosa por la piedad y la salvación. Pedro y Juan son empujados a la fuerza a la cárcel completamente oscura. La enorme puerta de hierro cruje ominosamente, sellándolos en la oscuridad. La puerta pesada se cierra de golpe. El sonido de la puerta resuena por los fríos corredores de piedra. La oscuridad envuelve a Pedro y Juan mientras permanecen en silencio. Su destino pesa mucho en el aire. En Jerusalén, los apóstoles se enfrentan al Sanedrín. El Sanedrín, severo e imponente, se reúne para juzgar. El Sanedrín exige: dejen de predicar en el nombre de Jesús. Los apóstoles se mantienen firmes, su determinación inquebrantable frente a la oposición. En la antigua Jerusalén, un acto brutal se desarrolla cuando Esteban se enfrenta a una lapidación despiadada por su fe inquebrantable. La multitud se abalanza con furia, con los rostros contorsionados por la rabia, mientras lanzan piedras a Esteban. En medio del caos, Esteban se arrodilla, con las manos juntas en oración, su rostro sereno a pesar de la agonía. Las piedras siguen cayendo, cada impacto un testimonio de la inquebrantable devoción de Esteban. Mientras su vida se desvanece, el último aliento de Esteban refleja su fe inquebrantable, un legado de mártir grabado en piedra. Saulo de Tarso cabalga por el camino a Damasco. De repente, una luz cegadora lo envuelve. La intensidad de la luz hace que se caiga de su caballo. Saúl yace en el suelo, aturdido y desorientado. Tiene una visión de Jesús y se convierte. En el corazón de casa de Ananías, un ritual sagrado se desarrolla mientras Ananías se prepara para limpiar a Saulo con agua bendita. Ananías proclama: Saulo, hermano mío, te bautizo en el nombre del Señor. Emergiendo de las aguas purificadoras, Saulo renace, listo para abrazar su nuevo destino. Saulo, ahora transformado, declara: a partir de hoy me conocerán como Pablo. Bajo el radiante sol de Jerusalén, Pablo se alza, su voz resonando con el fervor del Evangelio. Sus palabras caen en cascada sobre la antigua ciudad. Cada sílaba es un faro de esperanza y redención. El aire vibra con la energía de su convicción, atrayendo a oyentes de todos los rincones. Jerusalén escucha, cautivada por el mensaje que promete transformar su mundo. Su voz resuena, llevando el peso de la profecía y la promesa de un nuevo amanecer para todos los que escuchan. Bajo el radiante sol de Antioquía, una nueva identidad amanece cuando los discípulos adoptan el nombre cristianos por primera vez. Se desarrolla un momento transformador, marcando un cambio fundamental en su viaje. El aire chisporrotea con un nuevo propósito a medida que la comunidad solidifica su vínculo bajo este título sagrado. Antioquía se convierte en el epicentro de una génesis espiritual, donde la fe y la identidad se entrelazan para forjar un destino. El nombre Cristianos resuena por las calles, anunciando un legado que resonará a través de los siglos. Bajo el sol radiante de Chipre, Pablo y Bernabé comienzan su sagrada misión, sus figuras silueteadas contra el cielo brillante. La voz autoritaria de Pablo resuena por la isla mientras proclama el Evangelio, sus gestos apasionados y llenos de propósito divino. Bernabé se queda quieto al lado de Pablo. Su presencia es una influencia calmante mientras apoya la predicación ferviente de Pablo. La isla de Chipre se baña en luz divina mientras Pablo y Bernabé difunden su mensaje, sus figuras unidas en un propósito. En la bulliciosa ciudad de Iconio, Pablo y Bernabé se ven implacablemente perseguidos. La persecución se intensifica. Sus perseguidores ganan terreno. La amenaza se cierne cada vez más cerca. Acorralados, deben encontrar una salida. En la bulliciosa ciudad de Listra,
Un hombre sanado. El hombre cojo se levanta, con los ojos muy abiertos por la incredulidad y la gratitud. Pablo mira al hombre con una expresión de paz en su rostro. El hombre curado se mantiene erguido, ahora caminando con una fuerza renovada. Bajo el cielo abierto de Derbe, Pablo y Bernabé llegan, listos para difundir su mensaje. Pablo comienza a predicar, su voz resonando con convicción. Bernabé está a su lado, apoyándolo con una presencia tranquila. La gente de Derbe se reúne, con sus rostros una mezcla de curiosidad y escepticismo, mientras escuchan el nuevo evangelio. En Jerusalén, los apóstoles y ancianos convergen, con expresiones cargadas por el peso del asunto en cuestión. La habitación zumba con tensión tácita, mientras profundizan en el corazón del problema. Cada rostro refleja la gravedad de su carga compartida. El Concilio de Jerusalén se convierte en un crisol de deliberación, donde las decisiones darán forma a los destinos. En Filipos, Pablo y Silas enfrentan el encarcelamiento. La prisión se avecina. Sus muros proyectan largas sombras. Las pesadas puertas se cierran de golpe, sellando su destino. Confinados, esperan en la tenue luz de su celda. La prisión de Filipos tiembla violentamente cuando comienza el terremoto. Grietas se extendían por las paredes de piedra, un preludio del colapso inminente. La inmensa fuerza hace que las puertas de la prisión se comben y se tensen. Con una sacudida final y estremecedora, las puertas de la prisión se abrieron de golpe. El polvo y los escombros llenan el aire a medida que la energía del terremoto se disipa. Las puertas abiertas de la prisión son una invitación silenciosa a la libertad. Bajo el cielo expansivo de Atenas, Pablo llega al Areópago, listo para predicar. Pablo empieza a hablar, su voz resonando a través del antiguo lugar de reunión. La gente de Atenas se reúne, con sus rostros reflejando curiosidad. Pablo continúa su sermón, sus palabras pintando imágenes vívidas de fe. Algunos atenienses asienten pensativamente, reflexionando sobre el mensaje de Pablo. Pablo concluye su predicación. Su mirada recorre a la diversa audiencia. Bajo el sol de Corinto, Pablo aparece. Pablo comienza a predicar el evangelio. Su voz se escucha por las calles. La multitud escucha atentamente. El caos desciende sobre Éfeso, cuando las enseñanzas de Pablo encienden un feroz motín. Los terrenos sagrados del templo de Artemisa se convierten en un campo de batalla. El aire crepita con tensión, mientras la ciudad estalla en disturbios. El motín crece, alimentado por la defensa apasionada y el rechazo de las palabras de Pablo. Bajo el cielo iluminado por la luna, la ciudad de Troas se alza, un testigo silencioso del drama que se desarrolla. Pablo está en la oscuridad, vigilando a Eutico, que yace inmóvil en el suelo. Una luz divina emana de la mano de Pablo, envolviendo a Eutico en su resplandor. Eutico jadea, sus ojos se abren mientras la vida regresa a su cuerpo. La perplejidad ensombrece el rostro de Eutico cuando se levanta, renacido e inseguro de su nueva realidad. Eutico se alza, resucitado y vivo, bajo la atenta mirada de Pablo y la ciudad silenciosa. Bajo el sol brillante de Mileto, Pablo se prepara para despedirse de los venerados ancianos de Éfeso. Un momento de solemne respeto flota en el aire mientras Pablo reconoce la sabiduría y guía de los ancianos. En un intercambio sincero, las bendiciones silenciosas y las despedidas tácitas pasan entre Pablo y los ancianos, marcando el final de un capítulo. Con una última y persistente mirada, Pablo se vuelve para emprender su viaje, dejando atrás los rostros familiares de Éfeso. Pablo avanza. Su figura se aleja en la distancia, llevando consigo las bendiciones y los recuerdos de los ancianos de Éfeso. En el corazón de Jerusalén, llega un momento de ajuste de cuentas, cuando Pablo se enfrenta al arresto. La ciudad observa, un testigo silencioso de la captura de Pablo. El peso del mundo parece agobiar a Pablo cuando su viaje da un giro inesperado. Los ojos de Pablo reflejan una mezcla de desafío y resignación. En el gran salón del pretorio de Cesarea, Pablo se mantiene firme ante Félix, el gobernador romano,
mientras la luz del sol atraviesa las altas ventanas. El salón zumba con soldados romanos y curiosos espectadores, su atención fija en la escena que se desarrolla. La luz del sol baña la cámara, proyectando largas sombras que amplifican la tensión y el drama. La atmósfera está cargada de expectación mientras Pablo se prepara para defender sus creencias ante la autoridad romana. En el salón del gobernador, Pablo está de pie, esperando el juicio. Festo entra, con una presencia imponente, mientras comienza el juicio. El aire crepita con el peso de la expectación. Pablo se enfrenta a Festo. El juicio comienza. El juicio espera. Dentro del gran palacio de Agripa, la anticipación llena el aire mientras Pablo se prepara para hablar. El peso de su testimonio es abrumador en el opulento salón. Un momento de tranquila resolución inunda a Pablo mientras reúne sus pensamientos. El destino de sus palabras pende de un hilo. Se prepara para presentar su testimonio. El vasto mar se extiende interminablemente. Una figura solitaria llamada Pablo, un náufrago, aferrándose a los restos. El sol golpea sin piedad, mientras Pablo examina su desolado entorno. La esperanza brilla en sus ojos cuando divisa una costa distante, una oportunidad de sobrevivir. Agotado pero decidido, Pablo empieza a nadar hacia la débil promesa de tierra. Las olas chocan a su alrededor, poniendo a prueba su determinación mientras lucha contra la implacable corriente. Finalmente, con la última de sus fuerzas, Pablo tropieza en la playa, derrumbándose en la arena. Bajo el sol maltés, Pablo camina desprevenido por la hierba alta. De repente, una serpiente ataca, hundiendo sus colmillos en la pierna de Pablo. Pablo mira hacia abajo, sorprendido pero ileso por la mordedura de la serpiente. Se encoge de hombros y continúa su camino, impasible ante el encuentro. En Roma, bajo la sombra del arresto domiciliario, la voz de Pablo resuena con el poder del Evangelio. Confinado pero libre, el espíritu de Pablo se eleva mientras difunde el Evangelio en Roma. Incluso en cautiverio, las palabras de Pablo resuenan con fe inquebrantable, trayendo luz al corazón de Roma. Desde sus humildes confines, el mensaje de esperanza de Pablo repercute en Roma, sin inmutarse por cadenas ni muros. La resiliencia de Pablo brilla mientras predica el Evangelio en Roma. Su voz es un faro en la oscuridad del encierro. Dentro de la prisión romana, Pablo está sentado encorvado sobre pergamino, con una pluma en la mano. Su ceño se frunce con concentración, mientras escribe cuidadosamente cada palabra. Las cartas toman forma, mensajes de esperanza y fe destinados a iglesias lejanas. Cada trazo lleva el peso de su devoción y el anhelo de conexión. La tenue luz de la celda de la prisión proyecta largas sombras, pero su espíritu permanece firme. Él sella la carta final, una oración silenciosa por las iglesias, a las que sirve resonando en las paredes de piedra. Bajo el implacable sol romano, una escena sombría se desarrolla mientras Pablo enfrenta su martirio. El aire cruje con tensión mientras los verdugos se preparan. Un silencio se extiende sobre la multitud, una mezcla de tristeza y curiosidad morbosa. Pablo se arrodilla, con los ojos fijos en el cielo. Una serena aceptación lo invade. La ejecución continúa, un acto final en el drama de la fe y el sacrificio.